A las 11:14 continuamos en la receta médica de la Z. Mientras hablaba el doctor Vicente Vargas, yo pensaba sobre una historia que me contaron, precisamente refiriéndose a las Navidades, de un niño que le estaban celebrando un cumpleaños, pero era un estado de los Estados Unidos, y era precisamente esta época de mucho frío, y todo el que llegaba ponía su abrigo en un lugar. Cuando la fiesta estaba en su buena, alguien preguntó, ¿y dónde está el niño a quien nosotros estamos festejando? Todo el mundo borracho, Vicente, bailando, brincando. Sin embargo, al que estaban festejando se habían olvidado de él. Asimismo pasa en las Navidades. A veces nosotros nos olvidamos la esencia, el objetivo de la celebración precisamente, o la conmemoración del nacimiento del Hijo de Dios, aunque los teólogos dicen que no fue precisamente en esa fecha que nació Jesucristo y todo lo demás. Pero lo bueno es que se ha elegido una época del año para esta celebración. Los abrigos taparon al muchacho, todo el mundo se olvidó de él, pero de que le estaban celebrando su cumpleaños. Doctora Marisol. Sí. Mencionaba envuelto en todo esto de la Navidad. Tú sabes que en esta época hay muchas personas que se ponen así melancólicos, que se ven tristes, a lo que le llaman el blues de la Navidad o la depresión blanca, que no tiene un criterio propiamente dicho de lo que es la depresión como tal, pero esa melancolía que da en este tiempo, donde hay personas que, bueno, comienzan a tener esas añoranzas por las personas que ya no están. Que bueno, la semana pasada tuvimos un magnífico programa con la licenciada Rosa Mariana Brea, que habló del duelo. Y bueno, esto es parte de ese significado de no tener esa persona ahí, que nosotros entonces, ella explicaba que debíamos recordarlo con cariño y conservar esos recuerdos de aquellas personas que le gustaban celebrar la Navidad. También personas que comienzan a pasar el balance del año. Bueno, no pude completar esos proyectos, no pude, no hice lo que tenía pautado. Y en este año de pandemia, que es un año muy especial, todavía ha hecho que mermen aún más tantos los proyectos personales, profesionales, como también los proyectos económicos, que se ha afectado bastante en la parte económica en las casas. Y como si preguntamos a mucha gente, entender que la Navidad es abundancia, es mucha comida, mucha alcohol, bebida, compras, que cada día es estimulada a las personas por los medios de publicaciones y por los medios de comunicación, el que la gente, bueno, consuman en este tiempo. Y eso debemos llevar a la prudencia y a poder evaluar y ver qué es realmente el significado de la Navidad, que el doctor Vargas ha estado explicando, para que nosotros podamos tener unas Navidades con tranquilidad, no sentirnos obligados a que ser feliz es consumir, que ser feliz es hacer todo lo que la gran mayoría piensan que es el significado de la Navidad, pero es otro, está en la espiritualidad, está en ese sentido de tranquilidad, que es lo que nos daría la paz para nosotros poder disfrutar esta Navidad. ¿Será por eso, doctora Marisol, que dicen que los primeros 2 meses del año son como duros, porque la gente lo gasta todo en Navidad? Bueno, es que ahí está, hay un sentido de consumo, o sea, de invitación al consumo. Ese sueldo 13 está esperándose aquellos que tienen trabajo, porque se despidió muchísima gente y ahora no tienen ese sueldo, pero esperando ese sueldo para tirarlo hacia arriba y gastarlo y quedarse realmente con deudas y con problemas. Entonces, enlazado en esto que estamos hablando de lo que sería la Navidad, hoy, en la semana pasada hablamos del duelo como parte de lo que se puede dar en la Navidad, de ese sentido de pérdidas, que cómo manejarlo en este tiempo tan especial. Y
También como se ha relacionado las sustancias, en este caso, preferimos encasillarlo únicamente al alcohol, porque es una de las actividades que más se hacen en este tiempo. Entonces, para ello nosotros hemos traído al doctor Luis Figueroa Alvarado, que es nuestro invitado, quien es oriundo de San Pedro de Macorís, quien hizo su doctorado en medicina en la Universidad Central del Este, en la UCE. También se formó como psiquiatra en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster en prevención y tratamiento de las conductas adictivas en la Universidad de Valencia, España. También hizo una ampliación en este mismo expertise de tratamiento de adicciones en la sede de la Fundación Humana de Caracas, Venezuela. Tiene una capacitación y certificación en el tratamiento de adolescentes con trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Él también tiene una actualización en neuropsiquiatría clínica impartido en el Hospital Fleni de Buenos Aires, Argentina. Es profesor actual de la materia de adicción y sustancias psicoactivas en la residencia del Hospital Psiquiátrico Padre Bellini, con asiento en el Hospital Docente Dr. Francisco Moscoso Puello, actual secretario de Extensión de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Y ya al final vamos a dejar para que tú mismo, Figueroa, nos diga dónde tú estás trabajando. Así que para nosotros es de gran placer que estés aquí. Es un gran colaborador nuestro de la sociedad, un miembro muy activo. Es un excelente expositor que ha participado en múltiples eventos, y para nosotros es de gran orgullo presentarlo y que nos acompañe en el día de hoy para hablar sobre el alcohol en la Navidad y en este periodo de la pandemia. Bienvenido, Luis Figueroa, a la receta médica de la Z. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias, doctora Marisol, por la presentación. Un gran saludo también al doctor Vargas y a ti, Roberto. Gracias por la invitación, y a toda la radio teleaudiencia de este prestigioso programa, La Receta Médica de la Z. Muy bien. Figueroa, ¿qué podemos nosotros entender por el alcoholismo? ¿Qué es el alcoholismo? Sí. El alcoholismo es una enfermedad que altera todo lo que tiene que ver nuestra anatomía en el ser humano. Se caracteriza por alteraciones conductuales, neurológicas y físicas, en el cual la persona pierde el control del consumo de alcohol que va teniendo. Es esta típica persona que inicia con tragos sociales, que a medida que va pasando el tiempo va perdiendo el control, pero sin darse cuenta. Los primeros que se dan cuenta son los familiares y amigos, hasta que ya el alcohol ocupa en esta persona la primacía de las actividades que tiene que hacer en el día a día. Excelente. ¿Por qué las personas toman más alcohol realmente en Navidad? O sea, ¿por qué justamente Navidad? Bueno, fíjense, lo primero es que diciembre es un mes muy dinámico, donde hay mucho movimiento económico, donde también el mercado se encarga de venderte, que hay que comprar, que hay que consumir, y bueno, la bebida alcohólica es uno de los productos más vendidos en esta época. Y bueno, también nosotros los dominicanos y gran parte del mundo occidental asocia estas fiestas navideñas con el consumo de alcohol, porque estamos con familiares que tenemos tiempo que no vemos, tenemos la fiesta que generalmente tenemos las empresas, y también se llama a la flexibilización y como al permiso que tenemos en este diciembre de nosotros poder hacer lo que queramos, principalmente en el consumo de alcohol, aunque en este año República Dominicana no va a ser así por el asunto de la pandemia. Pero aún así vamos a ver cómo personas van a mudar los bares a su casa, que es lo que ha pasado en este momento, y diciembre no va a ser la excepción. Entonces, siempre la Navidad llama como a este regocijo, a esta alegría, pero también hay personas
como usted mencionó, que viven esta nostalgia de la Navidad, que también toman por un asunto de sentirse mejor y disminuir ese malestar de la soledad. Bien. Doctor Figueroa, en su muy buena explicación de los estímulos que reciben o de las motivaciones que recibimos o que reciben las personas para consumir, es muy bien explicado, pero como psiquiatra, igual que usted y la doctora Tavera y aquí Roberto, psicólogo, sabemos que el uso de una sustancia va a producir en el cerebro a nivel de centros y de neurotransmisores, va a producir efectos que son los que le van a crear al individuo esa reacción que lo hace sentirse atraído e interesado en consumir, seguir consumiendo y repetir una y otra vez ese consumo, que es lo que se va a convertir en uso, abuso, dependencia. O sea, nos gustaría que usted, como especialista en adicciones, nos diga qué le ocurre a ese cerebro cuando ese individuo ingiere ese o esos tragos, que hace que se convierta en un hábito que puede ir subiendo en escalón hasta terminar siendo una adicción. Muy bien, hay distintos factores, desde genéticos y socioambientales. Ahora bien, todo ser humano tiene algo en el cerebro que se llama circuito de recompensa. Ese es el circuito que nos permite a nosotros disfrutar de las relaciones sexuales, de la comida y de otras actividades que nosotros realizamos en el día a día. ¿Qué ocurre? Todas las drogas, incluyendo el alcohol, que es el tema de hoy, actúan en este sistema de recompensa y se pudiera decir, para ponerlo en un lenguaje más millennial, hackea ese sistema de recompensa. ¿Y qué sucede con el alcohol? El alcohol te lleva a tener niveles de placer por encima de los niveles que fisiológicamente nosotros estamos acostumbrados. Hay un neurotransmisor que se llama dopamina, que es la hormona o neurohormona del placer, neurotransmisor del placer, que se dispara. Entre otros, también está el sistema opioide, el sistema endocannabinoide, etc. Y cuando una persona empieza el consumo de alcohol y se va habituando a él, estos niveles de dopamina se mantienen alterados y a la hora de retirar el alcohol empieza a sentir ese malestar, no le encuentro ningún disfrute a la vida por las actividades que yo hacía anteriormente. Ahora bien, no todo el que consume alcohol tiende a volverse alcohólico. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si nos vamos estadísticamente, el 55% de la población, según los últimos números, se clasificaría en lo que se llama bebedores sociales o no problemáticos. Ahora, para tú volverte alcohólico o tener una enfermedad alcohólica, porque el término alcoholismo también se ha ido quitando porque es muy estigmatizador, tiene que haber factores incluso genéticos y ambientales que puedan promover, más allá de esta causa biológica, que la persona quede enganchada con el alcohol. Tocaste el punto del síndrome de la abstinencia, ¿verdad? Cuando la gente trata de soltar esto del alcohol y el malestar que siente, comienza a sentir en su cuerpo. Además de estos tragos sociales que señalas, que pueden inducir a una persona a crear una dependencia. Pero hay otros factores, por ejemplo, un duelo. Puede ser que una persona, por la pérdida de algo de alguien, se busque refugio en la botella. Sí, claro que sí. Aquel mago famoso. Sí. Claro. Se da el caso. Sí, así es. Fíjate, cuando nosotros vivimos un duelo, que bueno, excelente programa el de la semana pasada, eso de verdad que sí. Las personas algunas personas tienden a refugiarse en el alcohol, muchas veces de manera momentánea, y otras personas se quedan más pegadas en el tiempo porque viene siendo su ansiolítico. Okay. Si ese cerebro aprende a calmar esa emoción negativa con alcohol, empieza a volverse esto una retroalimentación positiva en principio, luego negativa, y la persona, para cada afrontamiento de este tipo, ya sea de duelo u otra alteración que te genere malestar, lo vas a asociar con alcohol. Pero hablas de duelo, pero también, por ejemplo, los trastornos mentales como la depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, entre la caterva de trastornos psiquiátricos que existen, también pueden tender a que una persona consuma alcohol como una manera de automedicarse y calmar estos síntomas desagradables que las personas no lo saben, que se están medicando, pero el alcohol les sirve a ellos de manera inconsciente como un aliciente. Y entonces se vuelve lo que se llamaría una patología dual,
que tienen el trastorno por consumo de alcohol y tienen el trastorno psiquiátrico de manera paralela. Ok. Bien, mira, doctor Figueroa, cuando usted dio la palabra automedicarse, en un programa que tuvimos aquí hace algún tiempo, yo hablé de eso. Sí. Y aquí mis compañeros, Roberto y Marisol, se sorprendieron. Y yo no sé cómo yo salí vivo de aquí, porque ellos medio se entendió como que yo quise decir que el alcohol era bueno para los problemas. Y justamente usted vuelve y lo dice, y cuando lo dijo, volvió y me retumbó a mí mi cerebro con esa palabra, porque yo he tratado personas que ellos dicen que cuando están estresados salen de su trabajo. Sí. Ustedes han oído hablar de los happy hour. Sí, porque mucha gente cuando sale de su trabajo para botar el estrés van a beberse ese traguito, y ese cerebro de ellos ya se acostumbró a afrontar el estrés con su traguito. Y yo como psiquiatra sé que se producen, como decía el doctor muy bien, unos neurotransmisores, entre ellos está el GABA. El GABA es un neurotransmisor que se activa cuando usted toma una benzodiazepina. Entonces, cuando usted se toma un traguito de alcohol, se activa los receptores GABA, los receptores opiáceos, la dopamina, como explicó todo el doctor. Entonces, ese efecto es positivo al cerebro en ese instante. Ahí es donde viene lo que se convierte en un circuito de recompensa. Así es. Que ya el individuo y ese cerebro dice, cuando yo me bebo ese trago me siento bien. Y las personas quieren hacer lo que los hace sentir bien, sin pensar en las consecuencias de esa sustancia que están usando para sentirse bien. Por eso ahora el doctor Figueroa dijo automedicación. Y yo vi a Roberto y a Marisol, los miré con rabito del ojo, y yo le dije, pues ustedes me iban a matar a mí el otro día cuando yo dije eso. Pero ahí mismo, es mito o realidad, tomarse una copita de vino. Cuando el doctor dijo eso, algunas personas subieron el volumen de claro. Sí. Como usted dice, o sea, sí, el alcohol es como el ansiolítico del hoy es bien y el cuerpo lo sabe. Sí. De la gran mayoría de los trabajadores, ¿verdad? Y bien explicado, como usted mencionaba, de estas, complementando sobre lo del circuito de recompensa. Algo que es muy importante, la doctora Marisol me preguntaba ahora que si una copita de vino hacía daño. Fíjense una cosa, los últimos estudios señalan que no hay una cantidad de alcohol definida que sea sana. No. Eso es lo primero que tenemos que tener pendiente. Espérese, doctor. Dígase, como Roberto. Ahí voy. Ayer, de hecho, hablaron de unas cuantas cucharas. Porque uno siempre habla que un traguito. Adelante. No, ahí voy. Con esto no quiero que la audiencia entienda que esto es un programa mojigato, porque no es así. Yo estoy hablando basándome en los estudios. Adelante. Ahora, muy bien. Este estudio lo hace The Lancet hace unos años y descubrió que no hay una línea entre qué es sano y qué es insano en el consumo de alcohol. Ahora bien, ¿qué hace la OMS y otros países? ¿Qué es la OMS, doctor? La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, en conjunto con otros países, trataron de hacer un baremo mundial para establecer algo que se llama unidades de bebidas estándar. ¿Qué es esto? Es una medición que tenemos sobre qué cantidad de alcohol en gramos pudiéramos consumir en el día o semanal, establecido hasta un X número, que luego de ahí se pudiera considerar que ya genera daños a la salud física. Pero esto varía mucho dependiendo del país. Pero tomando, por ejemplo, Estados Unidos, anda de 10 gramos una unidad de estándar. ¿Qué es una unidad de estándar? Por ejemplo, una cerveza pequeña. Okay. Una copa de vino. Por ejemplo, ¿qué dicen los estadounidenses? Si usted se toma 4 cervezas pequeñas en un día, ya la quinta se convierte en un riesgo para su salud. Totalmente. Pero ¿qué sucede? En la práctica vemos cómo hay personas que hasta con una cerveza ya están en riesgo de su salud. Sí. Porque eso va a depender mucho también de cómo la persona metabolice el alcohol. Si nos vamos a Reino Unido, ellos han ido bajando esas unidades de bebidas estándar porque han habido demasiados estudios recientes sobre la relación del cáncer y el alcohol, porque solamente hablamos del alcohol si una persona es alcohólica. Tú puedes ser funcional y tú ir a tu trabajo, tú manejarte muy bien, pero el alcohol le sigue haciendo daño a tu organismo.
Muy bien. Doctor, hay gente que dice... Vamos a una pausa. Pero voy a dejarle una pregunta Adelante, para después de la pausa. Doctor, hay gente que dicen que cuando ellos toman alcohol manejan mejor. Para dejarle esa pregunta para que después de la pausa nos diga si es verdad que una gente cuando toma alcohol maneja mejor. Llévatelo, Gusto.